Hola, buenas noches. Bienvenidos a mi canal. El día de hoy les voy a explicar cómo crear una base de datos para el control de empleados de una organización. Entre algunas cosas que aprenderemos el día de hoy es a crear las tablas, a diseñarlas, a crear consultas, a crear formularios. Y bueno, nuestro diseño previo arrojó que utilizaremos cuatro tablas, que será la tabla de empleados, la tabla de puestos, la de departamentos y la que corresponde al pago de nómina. ¿Sí? Pues bien, vamos a crear nuestra base de datos, una base de datos de escritorio. Nombramos nuestra base de datos ¿sí? Y bueno, ya tenemos aquí nuestra ventana de Access. Y bueno, vamos a continuación a diseñar nuestra primer tabla, que corresponde a la tabla de empleados. ¿Sí? Dar clic derecho, vista diseño, nombramos nuestra tabla como empleados. Y bueno, esos son los campos que vamos a ir agregando. Bueno, el primero, que es el identificador único, que aparece marcado con una llave, bueno, será pues el identificador del empleado. En este caso empezamos con ID empleado con tipo autonumeración. ¿Okay? Después otras características va a ser el nombre, un texto corto. Y bueno, aquí podemos reducir el tamaño del campo. Si 255 caracteres, bueno, son muchos, bueno, podemos poner 40 caracteres. Sus apellidos, también dejando 40 caracteres. ¿Sí? Y es importante mencionarles que para estandarizar nuestra base de datos, en todos los campos que sean de texto, aplicaremos el formato de mayor que. ¿Sí? Bueno, este símbolo lo que hace es convertir todo el texto que vamos a escribir en estos campos a mayúscula. Entonces, quedaría de la siguiente manera. Que bueno, un empleado también tiene una fecha de nacimiento. Vamos a ponerle tipo fecha, ¿sí? Con un formato de fecha corta. Tenemos que, bueno, un empleado tiene un domicilio, ¿sí? Acá podemos dejar, no sé, 120 caracteres tal vez, con un formato mayor que. Vemos que cuenta con estado civil, texto corto, también podemos manejar, no sé, 20 caracteres, formato mayor que. Tenemos que una curva, texto corto, podemos delimitar nuestra curve con 18 caracteres. Después vamos a hacer, vamos a revisar de cuántos dígitos es la curve. Y bueno, también más adelante aplicaremos máscaras de entrada, bueno, para dar ya un formato preestablecido a lo que corresponde la curva. Bueno, pues un empleado también tiene un número telefónico, y en este caso vamos a poner número, y en tamaño del campo hay que cambiarlo a tipo doble. ¿Okay? Bueno,
obviamente al ser un un campo tipo número no le vamos a poner el símbolo mayor que. Y bueno, en la máscara de entrada aquí podemos establecer ya un formato de, de ingreso de información a este campo, ¿sí? Podemos empezar poniendo la clave helada, ¿sí? El 9 va a indicar que se puede introducir un dígito numérico del 0 al 9, ¿sí? Y bueno, podemos dejar aquí ya los 10 dígitos que corresponden a un número telefónico. Tenemos un correo electrónico, ok, bueno, bien. Pues vamos ahora a nuestra vista hoja de datos. Bueno, vamos a guardar primero nuestra tabla. Vemos cómo está nuestra vista hoja de datos. Y bueno, al ser mi identificador único un tipo de campo autonumérico, bueno, cuando voy creando o dando de alta los nombres de los trabajadores, bueno, se va a ir generando un número. Vamos a poner acá 19. Ok, bueno, ya tenemos nuestro primer registro. Podemos observar que al momento de capturar no tenemos ningún error en, en esta tabla. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Vamos a hacer que cuando nosotros estemos agregando los registros a esta tabla, me aparezca un cuadro aquí para que yo seleccione si el trabajador o trabajadora, bueno, es casado, soltero, divorciado, viudo, ¿sí? Eh, ¿Esto para qué nos servirá? Bueno, para también estandarizar nuestra base de datos y bueno, no tener como errores al momento de hacer un filtrado o unas consultas, de que a lo mejor cuando estamos capturando nos equivocamos, no sé, pongamos casado con S o con Z, puede suceder. Bueno, entonces en el caso del cuadro que vamos a poner, nos ayudará a eso, ¿no? A estandarizar para que no tengamos ese tipo de errores. Bueno, vamos a regresarnos a nuestra vista diseño. Y bueno, tenemos aquí el apartado de estado civil como texto corto. Y bueno, aquí abajo tenemos esta pestaña que se llama búsqueda, ¿sí? Y bueno, aparece de manera predeterminada un cuadro de texto y esto lo vamos a cambiar a un cuadro de lista, ¿sí? Y el cuadro de lista será de tipo de origen lista de valores. Y el origen de la fila, vamos a dar clic aquí. Y bueno, me pregunta, escriba cada elemento en una línea independiente. Entonces vamos a poner, si esta es soltero, soltera o soltero, si es casada, casado, si es viuda o viudo, si
es divorciado o si se encuentra en unión libre. Damos clic en aceptar y bueno, veamos qué es lo que sucede con este cambio que acabamos de efectuar. Guardamos. Bueno, aquí está. Ya puedo decir que está casada o casado. ¿Sí? Y así es mucho más fácil poder ingresar los datos a nuestra base de datos. Bueno, tenemos acá el caso de la curve. Cuando hablamos de curve, bueno, acá podemos observar que son cuatro dígitos en tipo letra, luego tenemos 6 en tipo número, y bueno, acá tenemos algunos otros caracteres que pueden ser letras, y los dos últimos que son números. Okay, entonces vamos a anotar por aquí eso. Entonces son 4 letras seguido de 6 números. Después de esos 6 números viene una clave de 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras, y tenemos 2 números. Bien, okay. En el caso del RFC tenemos que son también 4 letras, 6 números, okay, y la parte de la homoclave que son 3 dígitos que pueden ser tanto letras como números. Bien. Vamos entonces a aplicar unas máscaras de entrada para no equivocarnos al momento de estar ingresando una curve, por ejemplo. Y bueno, aquí tenemos la opción de máscara de entrada. Las máscaras de entrada, como lo expliqué hace ratito, bueno, me va a permitir darle un formato más específico al tipo de campo que yo tengo especificado en mi base de datos. Y bien, bueno, entonces la curve empezamos con 4 letras, ¿sí? Aquí vamos a utilizar el carácter L para indicar que irán 4 letras. Después me dice que son 6 números, vamos a poner el número 9. Después son 6 letras y 2 números. Esa sería la máscara de entrada. Nos vamos a la curve y aquí tenemos que son 4 letras, 6 números, ¿sí? Y 3 letras o números. Vamos a ponerlo con la letra A. Y bueno, vamos a guardar. Nos vamos a nuestra vista hoja de datos y agregamos otro registro. Okay, bueno, entonces aquí, si yo quiero poner, por ejemplo, números, me va a marcar error. ¿Sí? Acá si quiero poner letras en donde corresponden los números, también marca error. Y bueno, aquí están. Ahí está, muy bien. Bueno, acá en RFC los 3 últimos pueden ser tanto letras
como números, entonces no me marca ningún error. Ahí tenemos. Ok, bueno, entonces esta es nuestra tabla de empleados. Vamos a cerrar, vamos a crear otra tabla y nos vamos a la cinta de opciones crear. Y bueno, vamos a crear a continuación la tabla de puestos. ¿Okay? Recordemos que un trabajador, bueno, pues tiene un puesto asignado. Puesto, numeración, y vamos a poner el puesto tipo texto. Vamos a dejarle 30 caracteres, formato mayor que, y aquí vamos a poner un campo que será el sueldo diario, y este será de tipo moneda. Esos son todos los datos que yo voy a necesitar en esta tabla. Vamos a guardar, vamos a nuestra vista hoja de datos, y bueno, vamos a poner aquí un puesto director con un salario de 2.300 pesos diarios. Podemos poner acá subdirector con un sueldo de 1.900 pesos diarios. Vamos a poner un jefe de oficina con 1.400 pesos. Vamos a poner también laboratoristas, 220 pesos. Auxiliares administrativos, 240 pesos. Bueno, aquí ya ustedes pueden ir poniendo más puestos y el sueldo diario que ustedes consideren. Vamos a guardar, vamos a cerrar, vamos a crear otra nueva tabla. Aquí. Clic derecho, vista diseño, y vamos con nuestra tabla departamentos. Bueno, entonces en cada organización siempre hay como un departamento, o puede ser un área. Departamento texto, mayor que 40. Guardamos, vista hoja de datos, y bueno, tenemos el departamento académico, por ejemplo. Estamos hablando de una escuela, departamento de planeación, vinculación, finanzas, no sé, acá podemos poner carreras, okay. Y bueno, también las que ustedes consideren necesarias. Vamos a cerrar. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer a continuación? Bueno, ya tengo mis 3 tablas, de momento, que son las que necesito. Pero bueno, todavía no existe ninguna relación entre ellas, ¿sí? Sucede que si yo me voy a herramientas de base de datos y relaciones, voy a agregar estas 3 tablas, ¿sí? Veamos qué tienen en común. Por ejemplo, un empleado tiene nombre, apellido, fecha de nacimiento, domicilio, estado civil, CURP, RFC, teléfono e email. Y bueno, tenemos aquí a los lados las tablas de puestos y de departamentos. Okay. No, de momento no puedo yo hacer aquí una relación. ¿Por qué? Bueno, porque no tengo ningún campo en mi tabla de empleados que haga referencia a que el empleado pues tenga un puesto y pertenezca a un departamento o área, ¿sí?
¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Bueno, entrar a la vista de diseño de mi tabla de empleados y crear dos campos que hagan la referencia ya citada, ¿sí? Recordemos que para crear una relación, ambos campos deben de ser del mismo tipo de datos, ¿sí? En este caso el ID de puesto es autonumérico y el ID de departamento también es autonumérico. Bueno, forzosamente nuestros campos que vayamos a crear tendríamos que ponerlos de tipo número para que puedan ser compatibles, ¿okay? Bueno, cerramos, guardamos y nos vamos a empleados. Bueno, entonces podemos indicar aquí abajo que un empleado tiene un ID de puesto tipo número y tiene un ID departamento también de tipo número. Guardamos, cerramos, nos vamos otra vez a herramienta de base de datos, relaciones, y ahora sí podemos empezar a crearlas. Y bueno, para crearlas es muy fácil, hay que nada más arrastrar nuestro campo identificador de la tabla de puestos al campo que creamos en la tabla de empleados, ¿sí? Aquí es importante exigir la integridad referencial y bueno, dar clic en crear. Y lo mismo hacemos aquí. De ID de departamento a ID de departamento, exigiendo integridad referencial. Y bueno, en un departamento pueden haber muchos empleados, ¿sí? Y en cada puesto, ¿sí? Por cada puesto puede haber también varios empleados. Vamos a continuación a agregar pues más bien a dar de alta un empleado, ¿sí? Agregarle su puesto, su departamento. Aunque aquí, bueno, voy a cerrar, voy a guardar y tenemos aquí los empleados. Bien, entonces por ejemplo Enrique, okay, le puedo poner que es un puesto 2, ¿sí? Que el puesto 2 ¿cuál es? Subdirector del departamento, por ejemplo académico, que es 1. Diana puede que le pongamos que es directora del área o del departamento de vinculación. Okay. Bueno, de momento pues como que no es muy complicado agregar información acá, o sea, solo es cuestión de que veamos a qué departamento le vamos a asignar y cuál es el puesto. Pero bueno, en caso de que tengamos una base de datos con muchos más registros, bueno, sí será un poco complicado que estemos recordando qué número pertenece a qué puesto o a qué departamento. Por lo que vamos a revisar es, vamos a elaborar una pequeña consulta para que cuando yo dé clic en ID de puesto, bueno, me arroje también una lista desplegable muy parecida a esta, donde me indique que el 1, por ejemplo, es un director, un 2 es un subdirector, etc. Ok, bueno, entonces esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Cerramos estas dos tablas y nos vamos a la vista de diseño de mi tabla empleados. Y bueno, ¿cuáles son las que están relacionadas? Bueno, es ID de puesto, que es tipo número, y aquí vamos a la opción búsqueda y en mostrar control vamos a seleccionar cuadro combinado. En cuadro combinado vamos a dejar tabla consulta y el origen de la fila vamos a dar clic en los 3 puntos suspensivos, ¿sí? Y vamos a seleccionar la tabla a la que estamos haciendo o queremos hacer referencia. En este caso, ¿sí? Sería la tabla puesto, ¿okay?
¿sí? Como cuando lo que piden el registro, bueno, es un número, ¿sí? Pero yo quiero que aparezca el número y que también aparezca el nombre del puesto que tenemos aquí. El sueldo diario de momento no me es indispensable para dar de alta a mis empleados. Bueno, entonces empezaremos con el ID, doble clic, se pone aquí, y doble clic el puesto. Podemos ejecutar una consulta, podemos ver aquí los puestos que ya he dado de alta. Damos clic derecho, cerrar, me va a preguntar si quiero guardar la instrucción SQL, voy a dar clic en sí, porque ya vi que mi consulta sí se generó correctamente, ¿sí? Y bueno, vamos a modificar los siguientes parámetros. Número de columnas, ¿cuántas fueron las columnas que agregamos? Bueno, fueron 2. El ancho de las columnas, aquí vamos a poner 1 centímetro para la primera columna, que únicamente va lo que es un número, punto y coma, y bueno, podemos poner 6 centímetros para la columna número 2. Filas en lista dejamos 16, y en el ancho de la lista será la suma del ancho de columnas, serían 7 centímetros, ¿sí? Que es la suma de 1 más 6. Guardamos y veamos en la vista de hoja de datos. Aquí, por ejemplo, ya aparece un control y aquí puedo seleccionar, ¿sí? Si hay algún cambio de puesto, por ejemplo, bueno, ya lo puedo seleccionar de aquí. Entonces, igual haremos a continuación con el departamento. Perfecto. Bueno, vamos ahora a crear ya nuestra última tabla, que será la de los pagos de nómina. Vamos a cerrar y vamos a crear una tabla. Esta se va a llamar nómina. Okay, entonces aquí podemos poner un ID de operación. Vamos a poner a qué trabajador se va a realizar la operación, ¿sí? Como esta también estará relacionada, tengo que cambiar el tipo de datos a número. Vamos a poner los días trabajados en tipo número y vamos a poner una fecha de operación tipo fecha. Okay. Vamos a guardar, vamos a cerrar, vamos a herramientas de base de datos y nos vamos a las relaciones. Okay. Aquí no aparece la última tabla que he creado. Vamos, clic derecho, mostrar tabla, nómina, doble clic, cerrar. Aquí está. Entonces ahora sí. Bueno, ¿con qué va a ir relacionada esta tabla? Bueno, con el ID del empleado o ID del trabajador.
Y si queremos también estandarizar, podemos acá diseñar. ID de empleado, exigimos integridad referencial, ahí está creada correctamente la nómina. Y bueno, esta es la primera parte de nuestra base de datos. Y bueno, en la siguiente entrega veremos cómo crear los formularios, cómo crear las consultas y bueno, y cómo hacer ya la parte de la simulación de los pagos de nómina de los trabajadores. Muchas gracias.